Muy bien, bueno, pues shalom a todos, les estamos dando la bienvenida a otro Zoom. Aquí veo que ya está Mari Tobar, Rafael, Roberto, Robert Fuentes, Denise y Paola Chu. El día de hoy, bueno, pues queremos tener esta oportunidad para dar un repaso y ver cómo van cada uno de ustedes con sus aprendizajes en esta primera semana del primer curso del diplomado, el curso que se llama La salvación viene de los judíos. Y bueno, vamos a dar oportunidad, una ronda con cada uno de ustedes para que participen y nos vamos a ir en el orden en que aparecen las tareas de la primera semana. Básicamente esta primera semana, las primeras tareas, los que ya tuvieron oportunidad de leer, se enteraron ya de los contenidos, algunos ya me están entregando tareas, lo cual les animo a que lo hagan, porque la idea de participar en cada curso es no solamente el aprendizaje personal en cuanto a lo que alcancen a aprender con las lecturas, los videos, sino es muy importante la comprobación de los aprendizajes contestando los cuestionarios, que es la manera en que podemos comprobar si realmente estamos aprovechando el contenido del curso. Y sobre todo para aquellos que quieran continuar con los demás cursos del diplomado, es necesario que vayan acreditándolo con tareas. Hemos tenido casos de personas que por falta de tiempo no entregan sus tareas, lo cual es entendible. En este caso no se les va a poder dar un reconocimiento de haber terminado el curso. Pues quizás solamente un diploma de participación, pero la idea es aprovechar al máximo los recursos que tenemos ya con el material. Me gustaría en este orden rápidamente hacer una pequeña ronda para saber qué les pareció, incluso la plataforma, porque incluso mandé, creo que fue el domingo, lunes, un correo en el grupo de WhatsApp para decirles cómo entrar, cómo ir metiéndose a cada una de las tareas, cómo ir marcando si ya la completaron y bueno, para el uso de la plataforma. Me gustaría empezar así como las veo en pantalla, primero con Mari Tobar, después con Paola Chu, en tercer lugar después Rafael y al final Robert, para que me digan cuál fue su primera impresión sobre el uso de la plataforma virtual y qué tanto le avanzaron a las lecturas y a las tareas, que es lo que queremos el día de hoy comentar entre todos lo que estamos aprendiendo y si hay posibles dudas. ¿Qué me dice al respecto, Mari Tobar? La escuchamos a usted, Merly Tobar. Shalom, buenas noches, bendiciones para todos. ¿Me oye? Sí, perfecto. Shalom, ¿me oyen? Muy bien, Shalom sí. para todos, bendiciones en esta noche, desde aquí, desde el estado Carabobo, Venezuela. Bueno, a pesar de algunas dificultades que se pueden tener en las zonas por conexión, nos hemos podido comunicar, me he podido contactar bien con la plataforma, es de fácil acceso. Y hasta ahora, pues, del momento que me inscribí, he podido avanzar en las dos primeras clases. Estoy ahorita culminando la segunda tarea. Pude, gracias al Todopoderoso, alcanzar la suscripción prácticamente en la raya cuando me enteré del diplomado, del curso. Pero hasta los momentos, pues, ha sido de fácil acceso y ha sido cómodo. Muy bien. Vaya en la segunda tarea, me dice, lo cual significa que, Y bueno, ya ha leído, también saber si las lecturas le han parecido accesibles, porque sabemos que van a entrar personas que apenas van empezando en esto de las raíces hebreas y otras que ya tienen mayor experiencia y conocimiento. Y este primer curso, bueno, va a dar la introducción a lo que es el enfoque de raíces hebreas y esperamos pues que las lecturas sean comprensibles para todos. ¿A usted qué le parecieron las primeras lecturas, Merly? me parece un contenido que es entendible, es claro, es sencillo, es básico, es desde un inicio básico, tanto para el que tiene conocimiento en raíz hebrea como para el que no tiene conocimiento. Va desmontando muchas cosas y va alimentando. Se necesita
momento de intimidad, de paciencia y de concentración para alcanzar el entendimiento de lo que estamos leyendo, pero es sencillo, es agradable, es enriquecedor. Hasta el momento no ha sido difícil. Y pues las preguntas están diseñadas sobre la base la misma lectura y están diseñados de una manera que también puedan ser respondidas de acuerdo al mismo contenido. Con respecto a la primera lectura y a la segunda, pues ha sido muy enriquecedor. Perfecto, me parece muy bien su participación. Bueno, enseguida también lo mismo para que nos diga Paola Chu cómo se le ha hecho de inicio la plataforma y sobre todo el contenido de las primeras lecturas y las primeras tareas. También no sé cómo va usted al respecto. Adelante. Amén. Buenas noches con todos mis hermanos. Un saludo cordial desde Chimbote, Perú. Eh, por fin pude ponerme sí al día el día de hoy, porque yo pude empezar con la primera tarea el día miércoles. Se me hizo difícil lunes y martes, quería ir a la par, pero no pude. Así es que he estado trabajando, digamos, he tenido días donde he trabajado dos tareas. Eh, Pude imprimir, para mí mucho más fácil ha sido las lecturas, poder imprimirlas para poder remarcar, para poder ver incluso letras más, más grandes, ¿no? Para tener esa ayuda visual. Y los videos me han parecido también muy interesantes, mucho más comprensibles para mí, han sido mucho más fáciles de captar el mensaje, la idea, ¿no? Y la lectura sí, pues he tenido que volver a repetirlas varias veces para poder entender o resolver las respuestas, ¿no? Pero hasta el día de hoy, ya hoy día he podido ponerme a la par, o sea, he podido cumplir las 6 tareas y vamos a ver cómo me va. Muy bien, Espero no retrasarme. muy bien. Vamos a pasar enseguida también a escuchar por ahí, bueno, en el orden que estamos ahorita con Rafael Bazán y finalmente con Robert. Rafael, ¿cuál es su experiencia en esta primera semana con el uso de la plataforma, el contenido de las lecturas? Compártanos, por favor. Hola, Shalom. Bueno, muy contento con el estudio, la maestría. Me disculpan, estoy un poco afónico. Me ha parecido muy bueno. El diseño de la plataforma es sencillo, es básico, permite tener un acceso bastante rápido, a pesar de que aquí en Venezuela hay dificultades para la comunicación. Sin embargo, nos ha permitido revisar con facilidad y realizar las lecturas. Eh, Lamentablemente no he podido avanzar lo suficiente, voy apenas por la segunda lección, respondiendo las preguntas ya. Y el material me parece bastante interesante, bastante completo. Es desde una fase inicial muy diseñada para aquellas personas que están introduciéndose a las raíces hebreas, así como también un contenido que permite enriquecer los conocimientos que ya se tienen y va fortaleciéndose el conocimiento. Bien, me parece que muy buen comentario porque en base a la opinión de ustedes también queremos ir acondicionando el nivel de los cursos. De hecho, en los próximos cursos van a ir a un nivel un poco más avanzado, pero considerando que algunos tienen poco apenas en raíces hebreas, esperamos que el contenido no sea muy de mucha dificultad para comprender. Gracias, gracias por la opinión. Y también, bueno, Robert, ¿cómo va por ahí con el uso de la plataforma, las lecturas, los contenidos? Adelante, Robert. Muy buenas noches para todos. Que el Abba los bendiga. Amén. Pues, ¿qué le puedo decir?
el material, quiero felicitarlo porque es de fácil acceso, es muy claro, es fácil de comprender, no se utilizan palabras que de pronto algunos no puedan entenderlo. Entonces, y las preguntas pues no se salen del contexto. Ujú. Entonces, se le facilita a uno la retroalimentación de estar leyendo el material, aprendiendo y resolviendo el cuestionario. Bien. Bueno, me parece bastante bueno la opinión, al menos todos coinciden, ¿verdad? De que la lectura pues es de fácil acceso, lo cual me da gusto. Espero a través del chat de WhatsApp, el grupo de WhatsApp, poder escuchar la opinión del resto de los participantes para saber cómo se han sentido. Espero que no se desanimen, porque sé que algunas personas que quizás no están tan habituadas pues al estudio virtual o que no disponen de mucho tiempo para dedicarlo al curso. Yo más o menos calculo que se ocupa un par de horas al día. Esta primera semana hubo 6 tareas, lo cual significaría una tarea diaria de lunes a sábado. Si alguien no lo pudo hacer, mi recomendación es de que dediquen el tiempo de su fin de semana para ponerse al corriente, dado que si no alcanzamos a sacar las tareas suficientes en el ritmo que se espera, se nos van a ir acumulando y es probable que gente se desanime, pero aún así les motivo para que sigan trabajando. Si en algún momento no alcanzan a entregar todas sus tareas, mínimo esperamos un 70% para tener una calificación aprobatoria, que es un 70, ¿verdad? Un 70% del contenido. Pero los animo a que lo hagan, obviamente, para aquellos que no habían estudiado recientemente, hay que retomar hábitos de lectura, dedicar tiempo, desde luego, buscar un espacio donde tengamos poca distracción para estar concentrados en los temas, las lecturas. En algunas de los temas van a ir respaldados por videos que un servidor ha compartido en enseñanzas para reforzar un poquito el aprendizaje. Espero que todos ya se hayan suscrito al canal de YouTube, por cierto, para que estén recibiendo los contenidos que semana tras semana subimos al canal. Vamos a entrar rápidamente, si les parece, a ver qué tanto alcanzamos a avanzar a las tareas, pero quiero compartir rápidamente por aquí la pantalla y tengo por aquí preparado un PowerPoint que espero nos ayude a compartirlo. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Si alcanzan a ver la pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Sí la ven, muy Sí, sí bien. se ve. Sí. Bueno, miren, básicamente hice una transcripción de las preguntas de la primera tarea. Son 14 preguntas, si no me equivoco. Todas son preguntas que salen de la misma lectura. O sea, las respuestas van a venir ahí mismo en el artículo, en el capítulo que van a leer. Entonces, por aquí vienen preguntas. Vamos a empezar con esta primera lámina, a ver si recuerdan qué fue lo que contestaron. Y sobre todo, esta primera tarea, más que nada, es una forma de probar si algunos de ustedes ya traen los conceptos, entienden bien los conceptos de raíces hebreas, o todavía hay un poquito de la idea del cristianismo tradicional respecto a estas preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿usted cree que el Nuevo Testamento avala el nacimiento de una nueva religión, lo que es la religión cristiana, separada del judaísmo del primer siglo? Y si es así, ¿de dónde cree que provenga esta creencia que usted tiene? La segunda pregunta dice: ¿cree usted que Jesús o Jesucristo, usando obviamente el nombre que el cristianismo tradicional le da al Mesías, dice, fundó la iglesia y liberó al mundo del pesado yugo de la ley judía y además estableció el domingo como día de guardar para los cristianos? Y en tercer lugar, la tercera pregunta: ¿cree usted que Dios rechazó al pueblo judío con el propósito de levantar a la iglesia cristiana como, entre comillas, el nuevo Israel espiritual? Y si es así, bueno, ¿de dónde provienen estas creencias? Vamos a empezar con estas tres. Creo que no van a ser nada complicado, pero cuando las leyeron, bueno, también saber cuál fue pues su punto de vista. Igualmente,
Me gustaría escuchar a Merly Tobar, luego después Paola, se acaba de integrar por ahí Marjorie, y después Rafael y al final Robert, así como participaron. ¿Qué dirían de estas primeras tres preguntas? A ver, ¿algún comentario? ¿Qué tan fácil fue la respuesta y qué fue lo que recuerdan que contestaron? A ver, adelante, Merlín Tobar. Si nos escucha, Ok, mi Merlín. pregunta, a ver si puedo leer bien. ¿Usted cree que el Nuevo Testamento... ¿Me oigo? Sí, adelante, adelante, se Hola, escucha. Sí, se escucha, adelante. tengo un poco de dificultad de conexión. Ajá, dice, ¿usted cree que el Nuevo Testamento avala el nacimiento de una nueva religión, la religión cristiana, separada del judaísmo del primer siglo? Si es así, ¿dónde cree que provea esta creencia que usted tiene? Realmente no creo que sea una religión diferente, pues nuestro amado maestro Yeshua lo dijo bien claro, que no venía a abrogar la ley, sino venía a afirmarla, venía a dar un cabal cumplimiento de ella. Y pues no vino a fundar una religión diferente. La iglesia estaba unida directamente al judaísmo. Sus raíces vienen de allí. Y pues en un inicio, iglesia pues cristiana, uno escucha y es enseñado que somos un Israel espiritual y todo esto. Pero en realidad es entendible y visto desde el Nuevo Testamento eh, que nuestro Mesías era judío, que cumplía con toda esa cultura, con todo ese idioma, y pues vivió en ese contexto y en ese tiempo y no vino a fundar una nueva religión, sino vino a cumplir con las promesas que los profetas ya habían dado. Muy bien, muy bien. A ver Muy si buena, puedo muy revisar. buena respuesta. Sí, gracias. ¿Qué añadiría o qué diría al respecto, Paola, sobre estas primeras preguntas, sobre si Ujú. se avala la creación de una nueva religión, si realmente vino a fundar una iglesia separada del pueblo judío? ¿Y qué diría al respecto? Bueno, yo hoy por hoy definitivamente no lo creo. Yo creo que la intención de Dios, de Yeshua, de los apóstoles, del apóstol Pablo, nunca fue crear una nueva religión, nunca fue manifestar esta nueva religión a través de sus cartas, el apóstol Pablo, ni un Nuevo Testamento para nada, sino que la fe del primer ciclo no consistía en negar el judaísmo, sino en la convicción de que la promesa de Dios estaba dando cumplimiento, ¿no? En ese momento a través de la llegada del Mesías, de Yeshua. Y bueno, ahora sí estoy convencida, hay bastante sustento bíblico para eso, ¿no? Sin Claro, embargo, con anterioridad uno cayó en esos errores, ¿no? De creer sencillamente porque no escudriñaba la escritura a fondo y creía en todas las enseñanzas que uno podía recibir de los líderes, ¿no? Que tenía. correcto. ¿Agregaría algo más a esto, Rafael Bazán? ¿Qué diría sobre estas primeras preguntas? Bueno, definitivamente el, el Nuevo Testamento no hace mención, ni siquiera asoma la idea de crear una nueva religión. Si se revisa detalladamente, cada uno de los autores lo que hacen es resaltar las promesas mesiánicas, resaltar los valores hebreos y, por supuesto, eh, guiar, mostrar como una guianza de cómo era que debía cumplirse lo que estaba escrito en la Torá. Eh, eh,
aunque muchos puedan y pretendan decir que el Nuevo Testamento está escrito en griego y el corazón del Nuevo Testamento, del Brit Hadasha, es hebreo, y eso Ujú. no cambia la condición de que el propósito sea más bien fortalecer y cumplir con la promesa de reunir nuevamente a esas ovejas perdidas de la casa de Israel para que puedan nuevamente enrumbarse a la adoración al Dios eterno. Claro, muy bien, todos coincidimos hasta ahora. Robert, después de su opinión, también tenemos ya a Patricia, a ver si está viendo la pantalla. Estamos hablando sobre estas preguntas, Patricia, a ver qué fue lo que usted aportó o respondió a estas preguntas. Robert, adelante. Bueno, para iniciar, ni fue religión ni fue iglesia, ninguna de las dos. Yo no recuerdo qué escribí, pero sí tengo para contestar las tres preguntas. Claro. Nosotros encontramos aquí en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 47, dice, toda la congregación de Israel lo hará. Estamos hablando Ujú, de congregación. ujú, Y más adelante encontramos muchísimos versos, no los voy a buscar ahora porque me demoraría mucho tratando de demostrarles cuando eh, Elohim le hablaba a Moisés y le decía, dile a la congregación, habla a la ujú, congregación. Entonces estamos hablando de congregación. Cuando nos encontramos acá en el Brit Hadashah, Pacto Renovado, encontramos que una palabra iglesia, que eso no está en el original, pero la mala traducción que hizo Reina Valera eh, le hizo mucho daño, le hizo mucho daño a la iglesia cristiana, pero como hay algunos aquí que han dicho, Ajot, que, eh, que, que se habla de la iglesia cristiana que se vino a fundar. Yeshua no vino a fundar ninguna religión ni iglesia. ujú, Todos somos la congregación, aquellos que queramos estar en la congregación. Aquí encuentro en el diccionario Strong, en el griego, 1577, la palabra eclesía. Y la palabra eclesía dice, el sinónimo de eclesía dice que significa congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra, o santos en cielo, o ambos. Asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Entonces, él en ningún momento vino a fundar ninguna religión, ni vino a abrir ninguna iglesia. Pablo tampoco. Allí lo que nosotros encontramos es una mala traducción de estos monjes que le hicieron muchísimo, pero muchísimo daño a la iglesia evangélica. También encontramos aquí en el libro de Hechos, para que vean ustedes, que en algunos casos como que se equivocaron y no colocaron iglesia, y ellos también colocaron en congregación. Por lo menos lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7 versículo 38. Y dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, como debió ser, en la congregación, porque eso es lo que somos nosotros, ujú. la congregación de Elohim, la congregación de Yod Hei Vav Hei. No somos ninguna. Yeshua no vino a fundar ninguna religión. Hay un dicho muy, muy cierto que se utiliza en el mundo, que dice, divide y reinarás. Ujú, Y eso fue lo que vino a ser nuestro adversario. ¿Por qué? Porque Yeshua, cuando estaba orando al Abba por sus apóstoles, él le decía, para que sean uno, como tú ujú, y yo, oh Padre, somos uno. ujú, Y si nos damos cuenta, mire la cantidad de religiones que hay en el mundo, estamos divididos. Eso fue ujú. lo que él vino a traer, la división, para él poder reinar en cada uno. Porque es que si nosotros estamos juntos, él no va a poder, pero nos dividió, y mire que está reinando en muchas, y por eso hay muchos sectas religiosas, cristianos, llámense como sean, que son la iglesia y hacen a un lado al pueblo de Israel. Y el mismo Pablo lo dice
en el capítulo 3 del libro de Romanos, Romanos 11, que nosotros hemos sido injertados al pueblo de Israel. Nosotros no hemos reemplazado al pueblo, a la congregación de Elohim. Estamos siendo injertados, ellos son nuestros hermanos mayores. Hay algo que lo dijo, que me gusta mucho, que lo dijo nuestro Adón Yeshua, dicho por él mismo, no dicho por ningún apóstol. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, cuando estaba hablando con la mujer samaritana. Le dijo, porque la salvación viene de los judíos, ellos son los que Correcto. nos van a ayudar a nosotros, ellos son nuestros hermanos mayores. Y si nosotros encontramos también en el libro de Hechos, de Romanos, perdón, capítulo 3, versículo 1 y 2, ya con esto termino para no alargarme. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Y dice Pablo, mucho, en Mucho. todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim. A Así ellos es. les fue confiada la palabra, Elohim se las confió a ellos y ellos son los que nos van a ayudar. Por lo menos yo hoy estaba compartiendo en un ayuno con unos hermanos que a nosotros nos han enseñado que la parábola Del hijo pródigo. del hijo pródigo es cuando nosotros dice que nosotros nos convertimos y nosotros somos ese hijo pródigo. Mentira, eso es mentira, nosotros no somos, porque si vamos a hablar de que yo soy ese hijo pródigo, ¿dónde está mi hermano mayor? ¿Quién es mi Ujú. hermano mayor? O sea que eso no me aplica, porque no hay ningún hermano mayor que se quedó en mi casa, del hijo derrochador. Entonces, no aplica a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que mirar cada una de las parábolas con la mentalidad hebrea, Correcto. porque Abraham fue el primer hebreo y nosotros somos hebreos. Por eso debemos volver a las raíces. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Muy bien, Roberto, gracias por sus aportes. Bueno, vamos enseguida con Patricia, vamos a terminar con Virginia Licarde y si hay alguien más que le acompaña, Jonathan tal vez, su hija. Estamos comentando estas primeras tres preguntas que son clave. Ya dijimos que el curso, el primer curso del diplomado, la salvación viene de los judíos, que es justo el pasaje que comentaba Robert, nos da la primera panorámica acerca de la diferencia que hay entre el pensamiento hebreo, de cómo interpretar la escritura desde la perspectiva de raíces hebreas, a diferencia del cristianismo tradicional, en el que todavía se sostienen estas ideas de que Yeshua vino a establecer una nueva religión, la religión cristiana, fundó la iglesia separada de Israel, estableció el día domingo como el día de guardar en lugar del Shabbat y de alguna manera puso en pausa la relación con el pueblo judío o lo sustituyó en algunos casos por el llamado Nuevo Israel espiritual, la iglesia cristiana. ¿Qué nos diría al respecto, Patricia, su opinión sobre estas preguntas? ¿Sí nos escucha, Patricia? Si tiene micrófono. Pastor, sí, mire, pastor, me disculpo porque no voy a poder participar. Estoy Bien. aquí con mi nieto y unas sobrinas que llegaron y están muy inquietos. Muy bien, Discúlpeme, bueno, si gusta pero nada más estoy escuchando, los sí, estoy escuchando. perfecto, la dejamos en modo de escucha, siga con nosotros. Virginia, ¿qué nos diría de estas Gracias. preguntas? Que Yeshua no vino a fundar ninguna religión, ninguna iglesia. La congregación nació en el desierto, en el monte Sinaí, y, y que todo esto que nos ha sido enseñado, pues han sido mentiras, han sido engaños y mucho desconocimiento de la palabra, ¿verdad? Y aunque se diga teología o se diga tengo mucho tiempo conociendo el evangelio o cualquier religión que se profese, pero si no nos quitamos toda esa teología, esa enseñanza, eh, es bien importante volver a las raíces hebreas para conocer su origen, ¿verdad? Conocer su historia, su cultura, el idioma, el siglo I y poder entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Conocer más que todo, bueno, también lo que es algo que a mí me gusta mucho de entradita a veces con las personas a las que me dirijo con la enseñanza, ¿verdad? De las raíces hebreas es
lo que Constantino hizo para no agrandar tal vez mucho lo que es la historia del siglo I hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Como desde el siglo III, IV, todo esto fue modificado, fue cambiado, fue enseñado bajo una enseñanza greco-romana. Ujú. Y bueno, con tanto año, con tanto tiempo, nosotros hemos tenido esa influencia y ese defendiendo lo que no conocemos muchas veces. Y es muy importante, pues, saber, ¿verdad? Que hubo un origen, hubo un cambio, hubo una historia, hubo un porqué de toda esta situación y salir del engaño. Muy bien, Virginia. No sé si está con usted alguien más que quiera participar, Jonathan o su hija. Bueno, aparte de lo que dice mi suegra, una cosa que de las tareas me llamó mucho la atención y que me hizo reflexionar es que si no optamos en pensar de que Yeshua es la fundación del Nuevo y Viejo Testamento, no vamos a poder entender en profundidad toda la palabra. De darnos cuenta de que fue dada para las 12 tribus, ¿verdad? No solamente para judíos o ahora para el evangelio, sino es para un solo pueblo, ¿verdad? Que es el pueblo de Israel. Y eso me llamó mucho la atención para poder entender más a profundidad lo que estamos haciendo ahorita. Bien, muy bien. Gracias por la opinión. Bueno, hasta aquí terminamos la primera ronda, estas primeras tres preguntas. Yo solo agregaría que si creyéramos que Yeshua vino a establecer una nueva religión, que vino a abrogar la ley, como todavía en el cristianismo algunos piensan, a cambiar el Shabbat por el domingo, pues simplemente no sería el Mesías de Israel, Amén. ¿verdad? El Mesías tenía que venir a difundir la Torá, a cumplirla, a enseñarla, a traer de nuevo pues a su pueblo, al pueblo judío de la época y a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel como está establecido en Mateo. Así es de que no hay tal cosa como la llamada teología de la sustitución o del reemplazo, que hablan de que la iglesia viene a sustituir al pueblo judío dentro de los pactos hechos previamente con ellos. Vamos a pasar a las siguientes preguntas para ver, a ver qué tal, la pregunta número 4, estamos apenas en la primera tarea, aclarar que son 6 tareas con sus respectivas lecturas, pero solamente para introducir, no nos va a alcanzar el tiempo, desde luego, para verlas todas, pero para escuchar sus opiniones. La pregunta 4 dice, ¿cree usted que a estas alturas del tiempo en que vivimos sea necesario y convenga que el pueblo cristiano conozca acerca de su pasado hebreo sin distorsiones ni omisiones y sobre todo sin ese ciego triunfalismo que emplean los libros de historia eclesiástica tradicional, donde hablan de cómo la iglesia, bueno, surgió en medio de la historia de una forma pues muy al estilo romano, ¿no? Triunfalista. La pregunta 5, ¿qué opina de la declaración del autor de la lectura cuando afirma que hubo un tiempo en que los judíos y cristianos marchaban juntos, adoraban juntos y creían exactamente lo mismo? Y hubo un tiempo en que los cristianos, por así él la llama, fueron todos judíos. Y la sexta pregunta, ¿qué opina sobre el hecho comprobable de que cuando el lazo de unión entre los gentiles y judíos creyentes era todavía fuerte, en las primeras décadas, los títulos más comúnmente usados por su sabor hebreo para referirse al grupo de creyentes en el Mesías fueron los del camino, los nazarenos y no cristianos, que es el nombre más común hoy y que se saca desde luego, ¿verdad?, de la declaración de que fue en la congregación de Antioquía, donde se les llamó por primera vez así, pero sabemos que utilizó el término Nosrim, que se maltradujo también como cristianos. Bueno, ¿qué dirían a estas mismas preguntas en el orden en que estuvimos participando? No veo ya por ahí a Merlin, pero a ver, vamos a empezar de nuevo con Paola, luego con Rafael, Robert y también al final Virginia, así como estuvimos participando. ¿Qué diría al respecto, Paola?
a estas preguntas? A ver, a partir de la 4, ¿verdad? Sí, A ver, ¿cree usted que a estas alturas del tiempo en que vivimos sea necesario y convenga que el pueblo cristiano conozca acerca de su pasado hebreo, sin distinciones ni omisiones y sobre todo sin ese ciego triunfalismo que emplean los libros de historia? Ah, claro que sí, todo tiene su tiempo y creo que este es un tiempo privilegiado el cual nosotros tenemos, que se nos ha dado esta apertura a través, por ejemplo, de la tecnología, ¿verdad? A través de tantos medios de comunicación que nos facilitan ahora el poder tener herramientas, información que hace muchos años atrás no hubiéramos podido tener, ¿no? Y hubiéramos seguido tal vez en la ignorancia y tal vez recibiendo más, como se diría, más mentiras, más falsedades, más tradiciones, y por lo tanto, eh, mm, supongo definitivamente que cada vez más desviados, ¿no? ujú, Entonces, estamos en un tiempo así privilegiado, ¿no? Que el cristianismo, la iglesia cristiana, tiene que aprovechar, creo que aquellos que también somos llamados en este tiempo y que podemos tener apertura y podemos ver con claridad estas verdades, tenemos una misión de poder extender, de compartir, de no quedarnos callados, de no tener miedo incluso, porque a veces por el miedo, porque definitivamente vamos a padecer, vamos a ser vetados, pero debemos estar confiados que la verdad debe de prevalecer, ¿no? muy bien. Gracias por la opinión, Paola. Les anuncio que ya estamos a unos 3, 4 minutos de que se nos cierre el chat por el tiempo de la versión gratuita. Si es así, volvemos a entrar usando de nuevo el enlace. Vamos enseguida con Merly. Merly, ahorita no la había visto, en un momentito me perdí aquí, pero ¿cuál sería su opinión de estas preguntas que tenemos en pantalla? ¿Algún comentario? Sí, estoy haciendo un esfuerzo con la conexión. ¿Cree usted que a estas alturas del tiempo que vivimos sea necesario que convenga que el pueblo cristiano conozca acerca de su pasado hebreo? Definitivamente sí, porque son muchos años de distorsión y cosas que se han, mentiras que se han venido y errores que se han venido arrastrando. Y esto en este tiempo donde ya está abierto las redes, el conocimiento, los avances, abierto al mundo a través de las oportunidades que hoy tenemos que antes no había, porque antes, por ejemplo, para estas naciones teníamos eran algunas versiones bíblicas y eso eran para nosotros limitantes. Hoy en día tenemos apertura de una cantidad de herramientas. Vamos de nuevo a continuar. Vamos a esperar si entra por ahí Merlin, sí, para continuar con el comentario. Vamos con usted, Robert. Eh, Coméntenos algo sobre estas preguntas que teníamos en pantalla mientras entra también Merlin y ahorita le damos oportunidad a Rafael y a Virginia. Adelante, ¿qué nos dice de esto, Robert? Estas mismas Hágame el preguntas. favor de colocar nuevamente la pizarra Sí, de sí, sí, sí. Ahí va, ya la las alcanza a preguntas. ver. Ya, ahora sí. Con respecto al 4, ¿cree usted que a estas alturas del tiempo en que vivimos es necesario y convenga que el pueblo cristiano conozca? Claro que sí. Se hace total y absolutamente necesario. Pero lo que pasa es que esto solamente se puede dar cuando los cristianos escudriñan la Torá, escudriñan las escrituras. Nuestro Adón Yeshua dijo en el libro de Lucas, voy a permitirme leerlo, Ujú, en Lucas 24:44, dice, y él les dijo,
Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los Ujú, profetas y en los salmos. claro. Entonces nosotros lo que tenemos que regresar a la Torá, empezando por allí. Nos vamos a los profetas y nos vamos a los salmos, porque cada uno de ellos nos hablan de él. Entonces, hoy en día la iglesia cristiana está haciendo son cursos de teología y Ujú, no es, no, y con un curso de teología no vamos a llegar al conocimiento de la verdad, sino escudriñando mm, la Torá, las escrituras, el Tanaj. Eh, Dice que opina de la aclaración del autor cuando hubo un tiempo en que los judíos y cristianos juntos adoraron juntos y creían exactamente. No, no estoy de acuerdo con esa tesis porque ustedes saben que para una persona, un judío, era muy difícil que él se juntara con una persona que no lo era. Nosotros ujú, nosotros vemos el caso ese aquí, lo tenía aquí, se me perdió. Aquí en el caso con el Cornelio, ujú, aquí está hablando. Aquí está hablando Pedro, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, sobre todo que sí. Cornelio era un centurión romano. Entonces, para Ujú, ellos era abominable, no era que ellos no se querían juntar, para ellos era abominable. Entonces, ¿que hubo un tiempo en que los judíos cristianos estuvieron juntos? No, porque la iglesia cristiana siempre ha pensado en la teoría esa diabólica del reemplazo. El Abba en ningún momento ha reemplazado a su pueblo, porque eso fue una promesa que él le hizo a Abraham. ujú, En ti serían benditas todas las generaciones y todos los que maldijeren serán, todos los que te bendijeren serán benditos y todos los que te maldijeren serán malditos. Entonces, él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso fue una promesa, un pacto que hizo con Abraham y él lo cumple y lo va a cumplir hasta el final. En el último dice qué opina sobre el hecho comprobable de que el lazo de unión entre los gentiles y judíos creyentes todavía, un momentico, eh, era todavía fuerte en las primeras décadas. No, no ha sido fuerte nunca porque, como le dije, eh, la iglesia y esa, eh, digamos, mando que tomó la iglesia grecorromana, ujú. que le hizo mucho daño y que hoy en día todavía le sigue haciendo daño y que gracias a Lava que nos ha permitido a través de sus Ruach HaKodesh conocer la verdad y volver a las raíces hebreas. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Eh, pero sí es bueno que estemos despertando y nosotros, por lo menos, que Lava, a través de sus ruas, nos ha ayudado y hemos podido conocer la verdad, eh, podamos ayudar a muchas personas. Yo por lo menos hoy estuve hablando y compartía de eso porque nosotros tenemos que ser multiplicadores de aquello, que esto que nosotros estamos aprendiendo, que esto que nuestro anfitrión, nuestro hermano Juan está haciendo, que nosotros también, así como él está multiplicando, que nosotros también seamos multiplicadores de lo mismo en donde nosotros estemos. Que el Abba nos dé la ayuda y la sabiduría y coloque esas palabras en nuestra boca para que también nosotros lo hagamos. Muy bien, Robert, Shalom, bendiciones. gracias. Gracias por la opinión. No está, bueno, voy a pasar también a Rafael en el orden en que estábamos y al final Virginia. ¿Qué opinas sobre estas preguntas que están en pantalla, Rafael? Bien, comenzando por la primera, que habla de que si es el tiempo de que sea conocido esto de las raíces hebreas, definitivamente sí. Considero que Hashem tiene en sus manos el tiempo y así como hubo un tiempo para la venida del Mashiach y ahora estamos nosotros en un tiempo privilegiado donde estamos formando parte de un movimiento internacional. Esto no es solamente en Venezuela, esto no es solamente en Perú, esto no es solamente en México,
esto es en todo el mundo y esto forma parte de un despertar en el espíritu. El Señor ha permitido que todas las herramientas las tengamos a nuestras manos ahorita, están a nuestra disposición y la tarea nuestra es comenzar a reunir el rebaño del Eterno por medio de Mashiach. Y considero que sí, definitivamente estamos en el tiempo en que ya es hora de dar a conocer nuestras raíces, las raíces hebreas. Eh, no centrarnos simplemente en hablar superficialidades, sino adentrarnos aún más allá profundo en qué era lo que movía a la gente en los tiempos antiguos y el por qué hacían las cosas. Con respecto a las dos últimas preguntas, yo difiero un poco de el hermano anterior, Roberto. Con todo respeto, considero que si yo defino cristianos como aquellos prosélitos, aquellos gentiles que se volvieron al Dios de Israel, al Eloa de Israel, eh, y que en aquel tiempo eran considerados cristianos, Pablo compartió con ellos y Pablo era judío. Entonces, por tanto, yo creo que sí hubo un tiempo en que los judíos y los llamados cristianos, entre comillas, o prosélitos gentiles convertidos al Eloa de Israel, sí pudieron compartir, estrechar, adorar al mismo Dios, al Dios eterno. Eh, por otra parte, en la respuesta número 4, cuando dice el hecho comprobable de que cuando hubo un lazo de unidad entre los gentiles y judíos creyentes, era todavía fuerte en las primeras décadas. Los títulos más comúnmente usados eran los del camino, los nazarenos y no cristianos. Bueno, ahí había una diferencia profunda, como sí lo define Roberto. Eh, en aquella época, dos escuelas rabínicas eran las que prevalecían, las de Shammai y la de Hillel. Sin embargo, la de Hillel era un poco más dada a los gentiles. La de Shammai les prohibía rotundamente ni siquiera acercarse a hablar con ellos, porque eran considerados impuros. Pero Mashiach vino a derribar eso, porque él sabía dónde estaban las ovejas de la casa de Israel y era necesario comenzar a derribar esas barreras que se habían creado por costumbres de hombres, cercos que hicieron alrededor de las escrituras para impedir que el judaísmo pudiera avanzar. Sin embargo, Mashiach, el propósito de Mashiach es comenzar a rescatar esas ovejas y comenzar a sacarlas. Y los que estaban encomendados a esa tarea eran los apóstoles. Esa era la tarea de ellos en el principio de todo este movimiento. Esa es mi opinión. Muy bien, Rafael, muy bien. Bueno, aquí tenemos opiniones, ambas creo que tienen un sentido desde como Roberto quizás lo plantea y como lo plantea usted. Vamos a escuchar a Virginia a ver qué opina sobre estas preguntas que están en pantalla. Bueno, ya cuando a uno le toca después, ya como que se combino con mucho de lo que los compañeros han hablado, ¿verdad? Sí. No, no diga Pero eso, sí, no diga eso. combina, perdón, sí es necesario y conviene que el pueblo cristiano, ¿verdad? Conozca conozca el origen, porque a eso se debe que es una como religiosidad la que hay, porque cuando uno trata o saben que de lo que uno está aprendiendo, rápido salen con que están judaizando, tenga cuidado. Hoy me dijo una señora que tuviera mucho cuidado con lo que estaba enseñando, porque Dios me iba a demandar eso, porque alguien la trajo a escuchar enseñanzas de la parashá. Y, Sí. y entonces por eso entramos tarde, porque tuvimos como quien dice, bueno, no conflicto, porque yo no contendimos con la señora, sino que se le escuchó por unos minutos y luego muy así como ella va a repartir tratados, evangeliza a la gente, pero empezó como a rechazar lo que se estaba enseñando. Eh,
qué difícil es enseñarle o quererle llegar a un cristiano evangélico de años o que tiene algún supuesto ministerio, porque ¿cómo pueden decir tengo el Espíritu Santo y van a rechazar la verdad, van a rechazar el Espíritu Santo nunca los va a guiar al engaño, nunca lo va a guiar a uno a creer algo que es una mentira. Fue algo que yo pensé que había tenido yo, bueno, de verdad es el Espíritu de Dios que tengo porque eh, cuando yo comencé con esto, ¿verdad? ¿Cómo yo entiendo? ¿Cómo yo quiero más? ¿Cómo hecho como quien dice al suelo? Aproximadamente 50 años de conocimiento cristiano evangélico para querer saber los orígenes, para querer saber qué verdades había yo desconocido. Y lamentablemente hay mucha ceguera y creen estar en la verdad y están parados y no quieren algunos, ¿verdad? Yo les decía, el que es oveja oye su voz y le sigue. Claro. Y eso es muy difícil, ¿verdad? Pero es de valientes. Ahora sobre lo que el autor dice del tiempo de que los judíos y cristianos marcharon juntos, sí, es verdad lo que el historiador cuenta en el libro, cómo los gentiles o los conversos, los justos de las naciones, ¿verdad? Estaban juntos y fue hasta Constantino cuando pues ya empezaron, ¿verdad? A decir esto no, esto quitamos y esto lo hacemos de otra manera, lo cambiamos y ahí empezó el problema, el alejamiento de las raíces hebreas y sobre lo que lazo de unión entre los gentiles y judíos creyentes que era fuerte en las primeras décadas. Es verdad, sí, muy certero lo que el escritor dice. Y los del camino y los nazarenos, ahí es donde eso de no cristianos, ¿verdad? Pues no eran los cristianos porque ahí todavía no se llamaban cristianos, pero entendemos qué es lo que quiere decir esto. Eran gentiles convertidos, ¿verdad? Y Bien. muy interesante. Muy bien, ¿algún otro comentario ahí, Jonathan? ¿Algo adicional que quieras agregar a estas preguntas? ¿Qué opinas? No, que todo, yo estoy de acuerdo con el escritor, ¿no? Que ayuda también a entender un poco más, a poner en reflexión todas nuestras dudas para poder ir a profundidad sobre lo que estamos aprendiendo. Bien, vamos a continuar con las siguientes. Vean, tenemos aquí en pantalla la pregunta 7. ¿Qué opinas sobre la evidencia histórica patrística, esto del periodo de los llamados padres de la iglesia, que el cristianismo reconoce como los primeros líderes sucesores de los apóstoles? ¿Qué opinas sobre esa evidencia histórica más antigua, la cual apoya la creencia de que los primeros creyentes en Jesucristo, ya sabemos que es el nombre que se maneja en el cristianismo para Yeshua, su nombre hebreo, fueron mayormente judíos que no se apartaron de sus creencias como judíos y que al menos hubo en Jerusalén una sucesión de obispo hasta la rebelión de los judíos ocurrida durante el gobierno del emperador romano Adriano, y que todos ellos eran de descendencia hebrea y habían recibido el conocimiento del Mesías con pureza, y eso mismo enseñaron. O sea, hay evidencia, según lo que se narra en los primeros siglos, primeros 2 siglos, ¿verdad?, de la historia de la fe en Yeshua, que al principio, bueno, el liderazgo eran básicamente personas que venían del judaísmo, pues. Y dice por acá también, cambia de alguna manera esta información, su manera personal en que veía hasta hoy los orígenes del movimiento cristiano. Y luego en la número 8 dice qué piensa de la declaración citada por el autor del metodista, historiador, muy conocido, historiador de la iglesia, Justo L. González, el cual escribió con respecto a los primeros creyentes diciendo, los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo.
A ver, ¿qué opinan sobre estas preguntas? De nuevo, Merlin, si nos puede dar su opinión, después Paola, Rafael, Robert y al final Virginia. ¿Qué opinan sobre estas preguntas siguientes? ¿Hay algún comentario, Merlin Tobar? No sé si esté conectada porque sé que has tenido un poquito de intermitencia por el internet. Muy bien. A ver si Paola tiene algún comentario, Paola, sobre estas preguntas que están en pantalla. Sí, con respecto a la pregunta 7 sobre la evidencia histórica, patrística, definitivamente sí, ¿no? Porque para nosotros que estamos entrando, digamos, en este cambio de vida, a pesar ya de tener años, ¿no? Si, por ejemplo, yo en el cristianismo, tener evidencias palpables, ¿no? Evidencias que sean de fuentes seguras, eh, nos dan aún esa seguridad plena, ¿verdad? De que estamos yendo por buen camino, de que no nos estamos desviando, de que no estamos cambiando tampoco de religión, de que estamos buscando la verdad de Dios. Entonces, eso más la misma escritura, yo creo que es un complemento, la historia, todo lo que podemos obtener ahora de los registros antiguos de la historia, yo creo que es fundamental para poder entender, ¿no? El trayecto del cambio de los tiempos, bueno, de Jesús, ¿no? Cuando se genera, o de Pablo, cuando ya se empieza a generar toda esta confusión, ¿no? Es fundamental. Es más, creo que nosotros estamos aprendiendo en base más de la historia que incluso que de la Biblia misma, ¿no? O sea, simplemente estamos certificando y estamos engranando, ¿no? Engranando a través de la historia, eh, ahora y comprendiendo correctamente qué es lo que quiso decir Jesús, qué es lo que quiso decir Pablo, los apóstoles. O sea, yo creo que es fundamental, ¿no? Y en cuanto a la número 8, la declaración citada por el autor metodista, donde dice que los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión, ellos habían sido judíos toda su vida, sí, también yo sí estoy de acuerdo con él. Creo que sí hay evidencia suficiente de que ellos nunca quisieron, o tuvieron la intención de cambiar de religión o de cambiar, o de dejarla, ¿no? Simplemente era vivir el tiempo del mesianismo, ¿no? De evidenciar que Jesús era el cumplimiento de las promesas de Dios, que ellos lo estaban viviendo, era palpable para ellos y era pues, claro que no lo llamaría definitivamente no religión, pero sí yo veo un partimiento, ¿no? Entre los que creen y no creen. Y por eso los que creyeron sí se les dio un nombre, un rótulo, digamos, una característica, pero que no significaba una nueva religión, ¿no? No significaba algo diferente. Entonces, definitivamente las raíces sí, pues fueron judías, ¿no? Muy bien, Paola, gracias por su comentario. No sé si Merlin Tobar tenga alguna aportación a estas mismas preguntas. Si tiene ahí micrófono, Merlin, que quiera participar. Si nos escucha, Merlin. Vamos a ver si nos escucha para dar su opinión. Bueno, mientras Merlin ahí se conecta, creo que está batallando un poquito. ¿Qué nos diría al respecto, Rafael? Después Robert y al final Virginia. Robert, Rafael, a estas preguntas. Activo por aquí. Ah, muy Tengo bien. un problema de dificultad con la comunicación. Adelante, Merlin, su opinión. Ok. Estamos aquí, pues, de verdad, tuve un problema de conexión, como les he dicho anteriormente. Con respecto a la información anterior, realmente eran llamados así para culminar esa parte, como los del camino nazareno. Fueron primera vez llamados
cristianos en Antioquía. Sin embargo, yo estuve ubicando una información donde al parecer es una traducción griega que cuando en la transliteración hubo un error y su real significado es hombres piadosos, que sí están en algunas literaturas reflejadas así, como hombres piadosos, pero cristianos como tal, no. Y con respecto a esta pregunta, la creencia en que los seguidores de Yeshua eran mayormente judíos que no, y los que enseñaban no se apartaban de la fe de el único Dios verdadero de nuestro Elohe, que creían y tenían conocimiento de la cultura judía y seguían las enseñanzas del padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Confío en que ellos tenían, independientemente de las enseñanzas que pudieran recibir, eran vistos más como un grupo, como una secta aparte, con la creencia aparte de Yeshua, que el Mesías ya había venido, pero no como una religión diferente, no como, no como algo apartado que rechazara la Torah. Y con respecto a, creo que está aquí, ya vamos un segundo, que pertenecían, que eran judíos, la mayoría eran judíos, pues realmente en las sinagogas que estaban repartidas, cuando eran ellos primeramente los que se encargaban de recibir a los gentiles, a los prosélitos, aquellas personas que no eran judías, pero que creían en el Dios verdadero de Israel, y entonces se sumaban, y aunque ellos no compartían esa misma cultura, y aunque ellos no eran de esa cultura, ya tenían conocimiento de la cultura porque compartían con ellos sus enseñanzas, estaban convertidos a ese Dios. Por tanto, los que también enseñaban acerca de este Yeshua tenían conocimiento de quién era Yeshua, que nació como judío, que se crió como judío, que vivió y cumplió Torah, que cumplió con todas sus ordenanzas y que por supuesto le enseñaba de esa manera. Entonces eran seguidores de él y que tenían pleno conocimiento, en su mayoría judíos. Bien. Y ahora continuaron de esta manera hasta que se ve, bueno, más adelante y estudiamos lo de la ruptura, pero realmente allí el nacimiento de lo que llamamos iglesia hoy cristiana. Sí, muy bien. No sé si se cortó ahí la comunicación. Bueno, escucharemos a Rafael. ¿Qué opina sobre estas mismas preguntas y los comentarios ya antes dicho, Rafael? Bien, respondiendo a esta séptima pregunta, ¿qué opinas sobre la evidencia histórica patrística más antigua? Bueno, definitivamente, por supuesto que la historia es una de las herramientas que debemos utilizar para poder mostrar la evidencia de que Yeshua existió y que ese poderoso movimiento a principios del el primer siglo de nuestra era fue un movimiento que no solamente comenzó a sentirse con fuerte vigor en Jerusalén, en Israel, sino que también trascendió las fronteras de Israel, y eso con el objetivo de cumplir lo que proféticamente ya había sido anunciado. Particularmente yo me gocé al encontrar dentro de la lectura los nombres de los 15 obispos de Jerusalén. Yo siempre había querido conocer quiénes habían sido. Me pareció esa parte muy interesante. Me llamó también la atención de que dentro de la genealogía de Yeshua llega a 14, ¿verdad?
y ellos son 15. O sea, es algo como un poco coincidencial, pero que llegue el número de obispos a, a, a marcarse como algo tan relacionado hasta con la misma genealogía del Mashiach, me causó interés y creo que es una cosa que voy a estar investigando los próximos días. Eh, por otra parte, em, el movimiento mesiánico que comenzó a moverse dentro de Jerusalén, que comenzó a trascender la frontera, por supuesto comenzó a afectar al Imperio Romano y por eso también una de las cosas que buscaron impedir fue no solamente expulsar a los judíos de Israel, sino también de todo el Imperio Romano. Y por eso comenzaron las mismas sinagogas, comenzaron a quedarse vacías de judíos, de verdaderos judíos y los llamados prosélitos, justo de las naciones, que habían conocido al Dios de Israel, fueron los que comenzaron a llenar las sinagogas. Eso es un hecho histórico que uno debe considerar, porque entonces, ¿qué comenzó a enseñarse dentro de las sinagogas? Por supuesto que parte de la cultura que venían arrastrando y que todavía no se habían delastrado completamente. Y eso comenzó a producir cierta separación con el pueblo judío. Con respecto a la octava pregunta, mi opinión acerca del comentario del doctor Justo González sobre los primeros cristianos que no creían pertenecer a una nueva religión, absolutamente de acuerdo. Creo que en ningún momento estuvo en el corazón de aquellos hombres y mujeres gentiles que se habían convertido al Dios de Israel, tener la intención, por lo menos en los primeros siglos, en los primeros 2 siglos, de cambiar el movimiento mesiánico. Yo creo que había una muy buena relación, a pesar de todo, creo que había una buena relación entre los judíos que no eran mesiánicos y los mismos judíos mesiánicos, en el hecho de compartir Torah, porque he tenido la experiencia de compartir con algunos otros hermanos judíos ortodoxos, ellos con tal y tú no le nombres al Mesías, ellos están bien, pero el hecho de compartir la palabra, la escritura, eso es bastante nutrido, bastante alimenticio para el alma. Este, y, y sí creo que definitivamente ellos no tenían esas intenciones de crear una nueva religión, mucho menos algo tan apartado de la verdad, mucho menos de eso. Bien, Muchas gracias. gracias por el comentario, Rafael. Vamos enseguida con Robert. ¿Qué nos dice al respecto de estas preguntas, Robert? Sí, con relación a la séptima, pues la mayoría, claro que lo fueron, porque usted sabe que ellos tenían una orden que había sido dada por el Adón Yeshua, que él les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como sabemos, los apóstoles cumplieron al pie de la letra la orden del Adón y ellos no se apartaron de la creencia, por lo menos eran monoteístas, tal como lo dice Deuteronomio 6:4. Adonai es uno solo. Pero ya cuando incurrió el Imperio Romano, cuando vinieron los emperadores a tomar el, digamos, que se metieron en la fila de los apóstoles, que los empezaron a perseguir y a tomarlo, eh, tomaron todo el paganismo que ellos tenían, que en la actualidad todavía predomina, y fue lo que le hizo el tanto daño que le hicieron a la iglesia, a la congregación de Yeshua, del Abba que nos había dado para que nosotros siguiéramos Torah. La última, la octava de la declaración por el autor dice que los primeros cristianos no querían pertenecer a una nueva religión, no, porque ellos sabían que no había una nueva religión. Yeshua les había hablado de la Torá y les había enseñado Torá, tal como lo dice al inicio de su ministerio, cuando en Mateo 5:17, no he venido a abrogar la Torá, ni la ley ni los profetas, sino que he venido a darle la interpretación y a cumplirla. Él no vino a abolirla.
Él en ningún momento, él se lo dijo desde un inicio. Entonces, nosotros, por las malas traducciones que hay, como lo he dicho Ujú, varias veces, pues es lo que le ha hecho tanto daño a la iglesia y tal como lo dije nuevamente y vuelvo y lo repito, esto pasa cuando no se escudriña, cuando no se obedece. Si nosotros obedeciéramos lo que el Adón Yeshua dijo, tal como lo dijo en Juan 5:39, escudriñenla, escudriñenla, porque ellas son las que nos van a ayudar a nosotros, la Torá, y como está en Lucas también, que lo leí. Entonces, muchas veces dentro del pueblo cristiano, un pastor se para allá al púlpito y dice algo y todos lo creen porque lo dijo el pastor, ujú. ¿no? Pero vamos a escudriñar a ver si es verdad todo lo que está diciendo. Y nadie puede refutarlo porque ya hoy en día, por lo menos, hoy estuve en un ayuno compartiendo con unos hermanos y me dio mucha tristeza. Habíamos como 20, solamente 2 personas llevaron Biblia. Si no las llevan Mm, a un ayuno para leerla, mucho menos en su casa. Mucho menos en su casa. Allá no lo sí, van a hacer. Shalom, eso era todo. claro, gracias por el comentario. Finalmente, Virginia, ¿qué opinas sobre estas preguntas que están en pantalla? Que sí, los creyentes, los primeros creyentes eran judíos y que no se apartaron de sus creencias, y estoy de acuerdo con eso. Y que, bueno, no cambia. Esta información más bien refuerza, ¿verdad? Refuerza y ayuda para que uno comprenda que su origen todo viene de viene de los judíos. La Torah fue entregada al pueblo de Israel y los únicos que la luz, ¿verdad? Que ha llegado a todas las naciones y la salvación viene de los judíos, como dice el tema del curso. Y definitivamente, pues de ahí viene lo impresionante y bueno de ahora es saber que estamos en lo correcto y que esos son nuestros orígenes y tenemos que seguir adelante. En cuanto Bien, al número 8, pues ellos nunca creyeron que era una nueva religión, como más adelante ha sido enseñado, ¿verdad? Que ya vino un montón de religiones a través de lo que es el cristianismo, pero no nació como una religión ni como una iglesia. bien. Les anuncio que estamos ya por terminar el segundo periodo de 40 minutos que dura la plataforma. Si se nos corta, vamos a entrar por tercera ocasión, quizás unos 10 minutos, 15 minutos más para terminar con las próximas preguntas. ¿Algún comentario por ahí, Jonathan? No, la verdad no tengo nada que aportar, nomás escuchando todas las respuestas y básicamente me da un entendimiento mejor en todo lo que estoy aprendiendo en estos momentos. Bien, Jonathan. Voy a subir, si están de acuerdo todos, esta grabación de la sesión de hoy al canal de YouTube del seminario para que esté disponible para los demás compañeros que no pudieron estar hoy en vivo, para que se retroalimenten un poco con los comentarios si están de acuerdo. Voy rápidamente con las otras preguntas. Repito, si se corta, entramos por tercera ocasión para ver cuando menos estas últimas que dice... La número 9, ¿qué piensa de la declaración del autor en el sentido de que la primera predicación de los discípulos de Yeshua y su mensaje a los judíos no era que tenían que dejar de ser judíos, sino al contrario, que la proclamación de la recién llegada edad mesiánica se había inaugurado, por lo que debían de ser mejores judíos? Y número 10, ¿qué piensa de la declaración del autor en el sentido de que, perdón, ya me avancé un poquito, en el sentido de que la primera predicación a los gentiles, de que la primera predicación a los gentiles no fue una invitación a aceptar una nueva religión recién creada, sino que fue la invitación a hacerse partícipes de las promesas hechas a Abraham y su descendencia, y sobre todo la invitación que se les hacía a hacerse hijos de Abraham según la fe y no según la carne. ¿Qué podrían opinar de esto? Bueno, ahorita no está Merlin. Paola, ¿qué diría de estas nuevas preguntas, Paola? Ujú, sí, este,
Bueno, ya llegando aquí hasta la pregunta número 9, la 10, quería resaltar algo, ¿no? Que desde la pregunta número 1 viene enfatizando estas lecturas bastante en el judaísmo, en que esa es la religión, ¿no? No se quiso poner otra, pero, y es cierto hasta cierto punto de que ellos no tenían que dejar de ser judíos, pero en este caso, por ejemplo, para nosotros, no se nos manda a ser judíos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, demasiado cuidado, en que tanto judíos como nosotros debemos de volver al Padre. Si bien es cierto, la frase la salvación viene de los judíos, no significa que ellos nos salvaron. A nosotros nos salvó uno, a nosotros nos salvó Dios. Entonces nosotros tenemos que volver a quien nos salvó. Entonces mi postura ante esto es esa, ¿no? En estos tiempos, aún mis hermanos judíos tienen tan distorsionadas también muchas de sus doctrinas que no están en la Biblia. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que caminar con, con mucho tino, ¿no? Para no salir de un error y caer en el otro, ¿no? Pero Correcto. definitivamente todo empezó por los judíos, ¿no? Claro, es muy buena la aclaración que hace Paola. Hace poco daba un mensaje en el último tema que subí al canal de YouTube, hablando un poquito de la Torah viviente Yeshua, y decía que en ese pasaje de Juan, donde habla de que la ley vino por medio de Moisés, la gracia y misericordia por medio de Yeshua, y que el cristianismo tiende a tomar el pasaje para justificar que con la venida de Jesucristo, como ellos llaman, se terminó el periodo, la dispensación, como ellos lo manejan de la ley. Decía que para realmente el mensaje central ahí es que los judíos que tenían y han tenido la Torá, les hace falta un poco más de gracia y misericordia. Y al cristianismo que ha tenido o se ha enfocado más a la gracia, le falta mucha Torá. Así es que realmente Amén. se complementa. Gracias por el comentario y la aclaración. Rafael, ¿qué diría al respecto de estas preguntas? Bien, con respecto a qué piensa de la declaración del autor en el sentido de que la primera predicación de los discípulos de Yeshua eh, y su mensaje a los judíos no era que tenían que dejar de ser judíos? Sí, es evidente, es claro eso. Si nos vamos al libro de Hechos, donde están reseñados los primeros discursos que emitieron los discípulos, en ningún momento ellos le dijeron, dejen el judaísmo y vénganse al cristianismo, porque no era el propósito original, ¿ok? Pero cabe resaltar que Muy bien, ahí estamos entrando de nuevo. Se cortó la señal justo cuando comentaba Rafael. Mientras entran los demás, si gusta continuar su comentario mientras voy poniendo de nuevo la pantalla donde nos quedamos. sí, Adelante. bueno, les comentaba que una de las cosas que debemos considerar es que en el momento en que se ejecutan esos primeros discursos, se celebraban en Jerusalén las fiestas de peregrinación. Estábamos en la fiesta de Shavuot y habían tanto judíos que vivían en Jerusalén como los que no vivían en Israel. Así también prosélitos que se habían convertido al Dios de Israel y considerando la posición geográfica de Israel, donde es un espacio de comercialización entre lo que sería Europa y lo que sería el norte de África, habrían caravanas de personas que coincidieron y que también tuvieron la oportunidad de oír el mensaje de los apóstoles. Y era un mensaje para que se volvieran al Dios de Israel, a que dejaran la adoración a sus dioses y se convirtieran al único y verdadero Dios, así como está escrito en el libro de Devarim. Y es bastante interesante, pues. Yo creo que así como la historia, la arqueología, uno no puede apartarla.
la historia, la arqueología, la ciencia es una herramienta que tenemos que utilizar para esto, la sociología, etcétera. Con respecto a la 10ª pregunta, ¿qué piensa de la declaración del autor en el sentido de la primera predicación de los gentiles? No fue una invitación a aceptar, ajá, eso, creo que la respondí en la anterior. Sin embargo, vemos que todos los discursos, incluso los de Pablo, siempre comenzaban hablando de Abraham, en su mayoría. Comenzaban desde Abraham, pasaban por los patriarcas, por Isaac, por Jacob, llegaban al momento en que Moshe Rabeno tuvo la oportunidad de sacar al pueblo de Israel de Egipto, la entrega de la Torá y cómo el pueblo fue procesado en ese cambio de mentalidad, una mentalidad, pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de reyes y sacerdotes. Eso es muy hermoso ver cómo ellos en ningún momento perdieron la identidad, ellos en ningún momento dejaron de contaminarse con levadura, como lo decía muy bien la compañera anterior, Paola, esa levadura de los fariseos, de los saduceos, aún de los herodianos, que todavía está presente en este tiempo y que se manifiesta a través de la iglesia cristiana evangélica, católica, incluso la misma corriente judío ortodoxa que ha comenzado o tiene siglos, pues, escudriñando y añadiéndole cosas que no están escritas en la Torá. Bien, gracias por el comentario, Rafael. Robert, ¿algún comentario respecto a estas preguntas 9 y 10 de la primera tarea? Quiero decir que no hemos terminado de comentar la primera de 6 tareas de esta primera semana del curso La salvación viene de los judíos. No vamos a poderlas comentar todas, desde luego, pero animamos esta grabación, la voy a subir al canal para compartirla con el resto de los estudiantes, para que escuchen los comentarios, se retroalimenten, pero lo importante es de que cada quien haga su lectura personal, conteste de forma también individual los cuestionarios y nos los manden también por correo, que ese es el propósito para ir cumpliendo con los objetivos del primer curso. Adelante, Robert, su comentario. Bueno, yo creo que muchas estas preguntas creo que se han contestado en las otras anteriores que hay y en la intervención que he hecho. Lo que sí quiero agregar es con relación a una hermana, no recuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, que dijo que tengamos cuidado porque la salvación viene de los judíos. No es una doctrina y no la decimos nosotros, nos la dice nuestro don Yeshua, pero aquí en el libro en el Salmo 119, 160 dice que la suma de tu palabra es la verdad. En ningún momento los judíos nos van a salvar, porque el único que salva, como lo dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, eso lo tengo claro. Pero como dice Romanos 3:2, a ellos les fue confiada la palabra y ellos son los que nos van a ayudar a nosotros a obtener la salvación, porque nosotros hemos tenido siempre todo lo que hemos y todas las interpretaciones que hemos hecho de la Torá, de los profetas y de los escritos, la hemos hecho con la mentalidad occidental y no es con la mentalidad occidental, sino con la mentalidad hebrea. Ellos son los que nos van a ayudar a nosotros por el camino. Ellos son los que nos van a ayudar a nosotros a las interpretaciones. Ellos son la ayuda de nosotros, son nuestros hermanos mayores. Ellos son el pueblo escogido a través de Abraham. Entonces, ellos no nos van a dar salvación ni es una nueva teoría. Simplemente que a ellos les fue confiada la palabra tal como lo dice el libro de Romanos. Muchas gracias. Sí, correcto, correcto, Robert. Gracias por ampliar los comentarios. Acuérdense, los hacemos desde cierto planteamiento y es importante escucharlos para complementar. Voy a dar paso a las siguientes 2 pantallas rápidamente para terminar ya este primer chat, terminando al menos con la primera de 6 tareas que estaban asignadas para esta primera semana. Y rápidamente aquí tenemos la siguiente pregunta. La 11 dice: ¿cree usted que con toda la evidencia histórica y arqueológica con la que se cuenta hoy, es posible seguir negando la presencia del alma israelita en las iglesias cristianas más antiguas? Y si lo niega, ¿a qué cree que se deba?
Y luego en la número 12 dice qué piensa de la declaración del autor de que no hay nada en la iglesia primitiva aparte de su cristología que no haya estado prefigurado en el judaísmo y que de ahí fue tomada. Entonces, ¿a qué se debe que un gran sector del cristianismo actual, sobre todo católico romano, presume de ser los fundadores originales del cristianismo? ¿Qué opinarían de esto? A ver. Eh, ¿Algún comentario sobre esto, Paola? Bueno, Merlin está por ahí conectada, si nos, para seguir el mismo orden. ¿Alguna opinión sobre estas preguntas? Hola, Adelante. ¿se escucha? Sí, adelante. ¿Cree usted que toda la evidencia histórica y arqueológica que se encuentra hoy es posible seguir negando? Pues, que todo se está abriendo con A ver, este se dato. cortó un poquito ahí. Déjeme también, comparto bien la pantalla. Es ya muy difícil la iglesia y Sí, correcto. Adelante, adelante. Bueno, creo que le está fallando un poquito el audio, Merlin. Si nos apoya ahí un poquito con su comentario, Paola, mientras este Merlin se vuelve a conectar. Ahí le comparto la pantalla. Sí, acá tengo la pregunta. Igual, dígame. Eh, eh, sí, bueno, creo que sí, es innegable, ¿no? Para aquel que realmente anhela con todo su corazón seguir buscando la verdad de Dios, ¿no? Aunque a veces uno se da con esos, como se dice, con esos golpes contra la pared que son difíciles, ¿verdad? De reaccionar en positivo. De repente para unos es mucho más rápido el poder aceptar, sin embargo para otros no. Pero es tanta la evidencia que yo creo que aquel corazón sincero, aquel corazón que ama a Dios y que desea encontrar la verdad de Dios, entonces sí, sí va a aceptar, como le digo, ¿no? Cada uno en su tiempo, nosotros que ya estamos, digamos, un pasito adelante, debe también de estar de la mano la misericordia, ¿verdad? La paciencia, el amor con aquellos que de repente refutan, con aquellos que en principio niegan o no quieren escucharte, pero ya va a depender mucho también de la sabiduría con que nosotros hablemos, ¿no? Hablemos y compartamos estas verdades para no perder al hermano, porque no se trata de imponer mi verdad y que prevalezca por encima de todo, sino que de verdad, así como a nosotros la misericordia de Dios ha llegado con su verdad, también llegue a los demás, ¿no? Y ¿por qué lo niegan? ¿Y por qué hay muchos que niegan eso, no? Yo veo muchos factores en la iglesia cristiana, o sea, yo estoy inmersa aún todavía mucho en la iglesia cristiana. Para mí esto es, todavía estoy en el proceso de transición. Entonces yo estoy muy inmersa en la iglesia, entonces yo puedo ver uno de los factores, de tantísimos factores, empezando que uno mismo no escudriña las escrituras, entonces por ende, o sea, le va a ser difícil poder entender más allá, salir de su comodidad. Eh, Otro punto que se ha dado, también veo en la iglesia cristiana, es, por ejemplo, las experiencias sobrenaturales, ¿no? Sobre todo, digamos, en las iglesias pentecostales, donde prima tanto y de tal manera que va por encima de la propia escritura, ¿no?
Entonces, como ellos tienen experiencias y esto, ya lo demás es difícil, ya no lo quieren escuchar, no quieren entender, porque ellos han tomado como doctrina principal todo tipo de experiencia sobrenatural, ¿no? En sus vidas. Y esas son mucho más difíciles de sacar, ¿no? Sí, Es una, creo, de entre tantas, ¿no? bien. ¿Algún comentario, Rafael, sobre estas preguntas? Bueno, van, como decía hace rato Robert, eh, la mayoría de estas preguntas van enfocadas principalmente a reforzar lo que venimos desde el principio diciendo, ¿no? Que no se tuvo como propósito crear una nueva religión, pero bueno, ¿cuál es su opinión, Rafael? Bueno, mi opinión particular es que eh, sería absurdo seguir negando con tanta evidencia histórica, con tanta evidencia arqueológica, el hecho de que la iglesia primitiva, la iglesia inicial, eh, tenía un alto contenido de alma israelita. A mí esta pregunta me hizo meditar en muchas cosas, ¿no? Y una de las tantas cosas que meditaba es que muchos se niegan a aceptar esta realidad. Muchos se niegan. Y lamentablemente no pueden, no tienen la capacidad de ver el alma israelita, el alma hebrea, aún implícita en sus mismas Biblias, sino que ellos ven un fantasma. Ellos creen que han dado muerte al origen de nuestra fe y que ellos fueron los que crearon las cosas. Pero yo creo que así como el Señor ha permitido un tiempo para que este conocimiento pueda comenzar a emerger o a reemerger y que haya tenido eh, tanto impulso y tantos seguidores, yo confío en que también vaya a llegar un tiempo en que el velo de nuestros hermanos que todavía están en las iglesias cristianas evangélicas puedan desvendar sus ojos, pueda caer ese velo y ellos puedan darse cuenta de que aún permanece no solamente el alma israelita, sino el espíritu de Abraham, de Isaac, de Jacob, que son los que impregnaron con, con, con sus enseñanzas todo este legado que nos han dejado. Con respecto a la 12ª pregunta, que pienso acerca de la declaración del autor, acerca de la iglesia primitiva, aparte de su cristología, que no haya estado prefigurado en el judaísmo. Eh, es difícil, ¿no? A mí me ha tocado particularmente aquí en Venezuela. Nosotros en San Joaquín, Estado Carabobo, somos una de las primeras congregaciones que estamos incursionando en raíces hebreas. Ya para la gloria de Hashem, ya somos tres congregaciones y por supuesto muchos se han levantado, esto ha traído mucho revuelto y nos han llamado judaizantes y una de las cosas que yo muy tranquilamente les he preguntado a los que se han atrevido a llamarme judaizante es, eh, pero si tú presentas a un niño en la congregación, si tú bautizas en un río, eso es judío. ¿Cómo me dices a mí judaizante y no te das cuenta de lo que tú estás haciendo? Correcto. Sí, Esa es mi participación. así es. De hecho, mucho del cristianismo ignora que mucho de lo que hacemos, practicamos como creyentes, viene del pueblo judío. Aunque también quiero comentar que ahorita estaba por aquí mi esposa cuando terminé de leer la pregunta, ¿de qué se debe que un gran sector del cristianismo actual, sobre todo católico romano, presumen ser ellos los fundadores del cristianismo original? Esta última pregunta es cauciosa, porque Sí. realmente el cristianismo tal y como lo tenemos ahora, sí lo fundó el movimiento La católico Iglesia Católica. romano, por todo lo que introdujeron sobre los siglos siguientes. Entonces, es algo, sin embargo, si hablamos de la fe original de Yeshua y los apóstoles, pues claro, el cristianismo ni existía, pues, tal y como lo conocemos, sino hasta después del concilio de Nicea, el año 325, se empezó a introducir lo que hoy es el cristianismo evangélico y católico, que
a decir verdad, no difiere mucho en Por eso algunas creo. cosas. Entonces, pero bueno, es un poco algo complicada esta última pregunta. ¿Algún comentario, Robert? Sí, que nosotros encontramos, e inclusive en las redes sociales yo encuentro donde dice que la iglesia, pues ya no voy a hablar de lo demás porque ya lo hablaron muy bien, el hermano Rafael pues fue muy claro y todos han sido muy abiertos en la respuesta, muy acertada. Eso de que la iglesia, ellos dicen y se ofaman de que son los fundadores del cristianismo. Claro que sí, del cristianismo, porque Cristo en el Tanakh no existe, existe Ujú. Yeshua y existe Yod Hei Vav Hei, no existe. Entonces tienen un Dios allí, son una idolatría que no existe. Claro que ellos son fundadores del Dios de ellos. Entonces, pues, eso, mientras que el velo no les sea quitado, pues van a seguir en lo mismo. Entonces, pero nosotros sí tenemos que, por lo menos con relación a la hermana Paola que habló ahorita, que todavía tiene el cristianismo, si había alguien que tenía el cristianismo arraigado era yo, pero uno tiene que tomar la decisión de salir. Eh, Todavía me toca asistir a una iglesia cristiana acá porque acá no hay una que enseñe Torah, solamente lo hago vía virtual todos los sábados, hacemos las parashá, leemos Ujú. las parashá y estudiamos pues y mi esposa todavía no ha salido y yo creo que esto es un proceso, pero yo voy ayudándola, ya el hijo mío, el mayor, pues allí también lo he ido ayudando y él me hace preguntas y yo le voy contestando y por lo menos pues ya he dejado la idolatría con los nombres falsos que existen. Entonces pues todo es un proceso, pero vamos poco a poco, pero tenemos que tomar la determinación y la decisión de salir definitivamente de la idolatría grecorromana. Claro. Muy bien. Vamos a terminar ya el chat con últimas preguntas para finalizar apenas con la primera tarea. Y desde luego, pues recomendar la grabación, la vamos a subir al canal de YouTube del seminario para compartirla con los demás estudiantes que están inscritos en este primer curso, esperando que les sirva como retroalimentación, aunque repito, ellos deben de hacer su propio esfuerzo por hacer y contestar estas preguntas de las primeras 6 tareas que tenemos en la primera semana. La pregunta 13 dice, ¿cómo se dio la expansión del judaísmo nazareno en los primeros años? ¿Y qué papel tuvieron la sinagoga y la diáspora judía en este proceso? ¿Qué le parecen los argumentos teológicos que usaron para tratar de legitimizar la secta nazarena como judía? Y dice por acá, como judía pura, y el rabino Yeshua ben David, conocido como Jesús de Nazaret, dentro de la línea del profetismo hebreo. Y finalmente, ¿qué tipo de relación hubo entre el movimiento de judíos nazarenos con los judíos rabínicos? ¿Fue la sinagoga quien expulsó a la iglesia o la iglesia quien se separó de la comunidad hebrea? Y si fue así, ¿cómo se separaron? ¿Qué dirían de estas últimas 2 preguntas? ¿Algún comentario? Vamos a terminar igual en la misma ronda, Merlin, después Paola, Rafael y Robert. ¿Qué diría de estas últimas 2 preguntas, Merlin? Bueno, en la expansión del judaísmo nazareno, realmente los judíos ya conocían Torá, ya estaban en la sinagoga y lo hemos conversado anteriormente, pues se enseñaba Torá y los argumentos teológicos que incluían a Yeshua, así como lo hizo Pablo cuando iba y enseñaba a los judíos, a los creyentes, ¿verdad? Que se habían sumado al Dios de Israel, a los prosélitos, a los mismos gentiles que se sumaban, pues enseñaban acerca de Yeshua y justificaban teológicamente. La teología se basaba en el Dios único, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en lo que vean ya estaba sentado en la Torá
de los profetas, lo que habían profetizado ellos acerca de la venida del Mesías. Y qué otra cosa, para legitimizar la secta nazarena, judía pura, ellos pues daban a conocer al Mesías como parte de ese judaísmo que ya estaba escrito. Ellos justificaban con las escrituras, no era algo nuevo, lo enseñaban desde la antigüedad, que ya estaba ya prescrito y dicho por nuestro Padre que vendría para salvación de pecado, que vendría para redención y que vendría de la niña de David, y todas estas cosas teológicamente fue justificado. ¿Y qué relación hubo entre el movimiento judío nazareno con los judíos rabínicos? Bueno, esto que hablamos hace rato, que adoraban al mismo Dios, pues seguían las mismas enseñanzas, eran los rabinos, o sea, los judíos, quienes enseñaban primeramente en las sinagogas y luego se prepararon todos los no judíos, pero que compartían su cultura, que compartían su creencia, que compartían todo lo que venía ya enseñando nuestro Mashiach. ¿Y cuál fue, quién expulsó la iglesia a la sinagoga, o la sinagoga, o la iglesia se separó de la comunidad hebrea? En lo absoluto fue la iglesia, o lo que nació como este movimiento, como secta judía, que sí creía en Yeshua, a diferencia de otros que no, pues fue la iglesia que se separó de su raíz hebrea, no fue la sinagoga que la expulsó como tal. Bien, gracias por el comentario, Merlin. Seguimos con Paola, después Rafael y terminaremos con Robert ya para concluir este primer Zoom de la clase número 1. Bueno, la tarea de la primera semana del curso, la salvación viene de los judíos. Paola, su comentario de estas últimas dos preguntas. Sí, ¿cómo se dio la expansión del judaísmo nazareno en los primeros años? Bueno, las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, fueron entregadas en primer lugar a las personas con, digamos, la mejor capacidad de poder recepcionarlas, ¿no? Mejor preparadas, estaban con la mejor condición de poder recibir la palabra, como por ejemplo los hebreos, los prosélitos, ¿no? Aquellos que se convertían al judaísmo. Las sinagogas y las diásporas tuvieron un papel muy importante, fueron un centro de enseñanza nazarena y formando allí a los rabinos que llevarían ellos, ¿no? Impartirían ya las buenas nuevas, las noticias del nuevo pacto a las naciones, la Torá de Moisés, ¿no? La noticia de que el Mesías está ya aquí cumpliéndose, ¿no? Las promesas, la promesa de Dios. Y los argumentos que usan, los argumentos que ellos usan son perfectos con la escritura. No hicieron otra cosa más que despertar lo que por muchos años se había escrito, y esto está en la mente de los judíos, ¿no? Era como un engranaje o como un rompecabezas que por fin podían armar, ¿no? O sea, todo coincidía con las profecías, con la escritura, ¿no? Y ese conocimiento, esperanza, podían por fin palparla, ¿no? Debía ser de mucho regocijo saber de que en quien se había puesto su confianza hoy, no los estaba defraudando, ¿no? O sea, totalmente todo lo que Dios había prometido, ellos ya lo estaban viviendo, ¿no? No se escucha, no se escucha. Sí, gracias por el comentario, Paola. Vamos a escuchar enseguida a Rafael y terminamos con el comentario de Robert de estas últimas dos preguntas. Adelante, Rafael. Bueno, hablando un poco acerca de la expansión del judaísmo nazareno, la misma escritura dice en el libro de Hechos que en los primeros discursos se convirtieron 5.000, 3.000, es decir, que el crecimiento fue bastante explosivo, diría yo, para utilizar algún término.
Y esa explosión es, por supuesto, basado en los argumentos que ellos utilizaban para explicar el por qué Yeshua era ese Mesías tan esperado. Los argumentos siempre estuvieron basados, fundamentados en la Torá, no se salían de la Torá y por supuesto al público al que el mensaje era transmitido, era un público que conocía Torá, era un público que conocía, tenía conocimiento de cuáles eran las promesas que se le habían dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, las promesas mesiánicas, donde la descendencia, la cera de Abraham tendría un rey eterno, un rey perpetuo, así como se le dio también a David, al rey David. Entonces, esos argumentos permitieron que el mensaje pudiera alcanzar el corazón del verdadero judío, del verdadero hebreo, aquel que había atesorado el mensaje bíblico, el mensaje, el judaísmo bíblico, y que no había permitido que la secta de los fariseos, ni de los saduceos, aún ni de los herodianos, los hubiese contaminado, sino que se mantuvieron siempre en la esperanza viva de esperar a ese Mesías esperado. Yo recuerdo el pasaje bíblico cuando Felipe presenta a Natanael a Yeshua y Yeshua le dice, he ahí un verdadero israelita. Un verdadero israelita es aquel que no se deja engañar. ¿Por qué? Porque cuando se le anuncia que él era el Mesías y era de Nazará, de la ciudad de Nazará, él dice, y de Nazará puede salir algo bueno, haciendo referencia de que siendo una ciudad que había sido recientemente fundada, era muy peligrosa. Por eso era su forma despectiva de referirse a la ciudad, de que si de Nazará puede salir algo bueno, teniendo conocimiento previo de que el Mesías venía era de Belén, tenía que nacer de Belén, pero eso lo entendió, se logró discernir dentro del grupo y eso permitió que ese mensaje divino pudiera también alcanzar a los discípulos, a los talmidín de Yeshua. Con respecto a la pregunta número 14, eh, ¿cómo fue esa relación entre el movimiento judío nazareno y el movimiento rabínico? Eh, Al principio de ese movimiento estuvo bastante estrecho, bastante relacionado. Yo me he tomado la tarea de revisar un poco lo que es el Pirkei Avot, lo que es el Tratado de nuestros padres, el Tratado de Ética del pueblo judío, y hay enseñanzas que se parecen mucho a las que Mashiach daba, muchísimo. Por ejemplo, la enseñanza que dejó el rabino, el sacerdote Shimeón el Justo, cuando dice que tres cosas sostienen al mundo, y dice que la Torá, los ritos de adoración a Hashem y las bondades que el hombre hace hacia los otros hombres. Y termina diciendo que la práctica de esta teoría es lo que perfeccionaría al mundo. Y esa práctica se resume en las acciones que nosotros como hombres hacemos para adorar a Hashem y nuestras acciones para con el prójimo, para con los otros hombres. Eso se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Allí vemos las enseñanzas de Mashiach. Entonces, eso quiere decir que la escuela de donde viene Mashiach es una escuela rabínica, que no estuvo él alejado en ningún momento del conocimiento rabínico, que lo manejaba a la perfección y que eso le permitió a él poder desmembrar todo aquel conocimiento que se había sobrepuesto sobre la Torá. Y eso permitió que muchos verdaderos judíos, verdaderos eh, eh, hebreos pudieran convertirse y reconocer que Yeshua era el Mesías. Por otro lado, ¿la sinagoga fue la que expulsó a la iglesia o fue la iglesia la que se dividió o se separó de la comunidad hebrea? Fue la iglesia cristiana la que se separó de la comunidad hebrea y se separó simplemente porque comenzó a añadir elementos paganos, elementos helenistas que en ningún momento armonizaban con el pensamiento judío, en ningún momento permitían tener una
relación estrecha, íntima, tranquila, sino que más bien lo que hizo fue perturbar al movimiento judío y ellos mismos fueron los que decidieron salir por la puerta. Correcto, Señor. Robert, gracias por su comentario. Terminamos con, gracias, Rafael. Terminamos con Robert. ¿Algún comentario sobre estas dos preguntas, Robert? Pues creo que el hermano Rafael fue muy claro y todos los que han dicho han hecho su comentario, pero creo que lo dije la vez pasada, no en las preguntas de ahora, sino otras anteriores. Dice que cómo fue la expansión del judaísmo. Pues ellos tenían una orden de la don Yeshua, donde decía que me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos cumplieron al pie de la letra con esa orden y se, como dijo el hermano Rafael, dice que se convirtieron 3.000, 5.000 y allí pues se propagó porque esa era la orden y ellos cumplieron todas las órdenes que el Adón Yeshua les había dicho. Entonces pues eso se dio así de esa manera y dice que si la otra que si fue la sinagoga quien expulsó a la iglesia, no, no se ha expulsado a la iglesia, sino que como se metieron pues los emperadores romanos y ellos fueron los que y se apartaron del pueblo judío, que eran los que estaban ahí, nuestros hermanos, y eso ahí fue donde vino todo el desastre que está ocurriendo con el evangelio y con con que nos hemos apartado. Por eso el Abba nos llama que nosotros volvamos a las sendas antiguas, que nos volvamos a la Torá. Muy bien, gracias por su Shalom. comentario, Robert. Y quiero agradecerles a todos su participación, aún los que no permanecieron hasta el final. Vamos a subir esta grabación para que los demás estudiantes la tengan como un apoyo para sus lecturas y les animo a todos los que van a ver este video, los que no estuvieron aquí y a ustedes en especial, a que sigan trabajando en las tareas de este primer curso, La Salvación viene de los Judíos, que es el curso de inicio del diplomado de trasfondo hebreo. Creo que va a dar una panorámica para reforzar muy bien los conocimientos previos que cada uno de ustedes tengan y para aquellos que por primera vez o recién estén conociendo de raíces hebreas. Hasta aquí vamos a dejar este primer Zoom. Les agradezco mucho su participación. Recuerden que para el próximo Shabbat a la misma hora tendremos otra reunión virtual, de lo cual ya les estaré recordando para el viernes con otro enlace para tener comentarios de la segunda semana. La primera semana que termina mañana termina con 6 tareas, las cuales les animo a leer, a contestar, a enviar sus respuestas al correo de un servidor para estar calificándoles, para estar comentándoles. Y la próxima semana, bueno, a partir del lunes iniciamos con la segunda de 5 semanas de este curso, con nuevas tareas, nuevas lecturas, nuevos videos, que esperemos los aprovechen al máximo. Hasta aquí mi comentario, les agradezco mucho su participación, les deseo muchas bendiciones a todos. Shabbat Shalom, termina ya Shabbat Shalom. el Shabbat y muchas bendiciones para todos, nos vemos en el próximo Zoom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén. Shalom.